cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Nacimos mirando el cielo, soñando con construir, pensando siempre en un gran país. Noche, mañana y tarde, pensando en crecer. Es nuestra naturaleza ser así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar al mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Avanza, ingeniero. Avanza, ingeniero civil. Que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, 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 avanza. Buenas noches, ingenieros civiles. Buenas noches a todos los miembros del sector construcción. El día de ayer hemos cumplido un año de la declaratoria de emergencia sanitaria, que entre otras cosas conllevó a la paralización de las obras. Solo continuaron las actividades que a criterio del gobierno se consideraba esenciales y en la que no estaba el sector construcción, hecho pues que nosotros no estuvimos de acuerdo, el Colegio de Ingenieros no estuvo de acuerdo con que el sector construcción no era esencial. Invocábamos nosotros que al menos se siga construyendo los hospitales, las obras de agua potable y alcantarillado. Sin embargo, hubo 3 meses de paralización total, luego del cual se empezaron a reactivar de manera lenta las obras, hasta que después ya a partir del mes de agosto, luego de 5 meses, se empezó ya a normalizar. Evidentemente este hecho afectó al sector construcción y por ese motivo hemos invitado al ingeniero Guido Valdivia Rodríguez, director ejecutivo de Capeco, para que con sus indicadores pueda compartir con nosotros de manera concreta y con datos estadísticos de qué manera se afectó al sector construcción luego de un año de esta paralización.
Muy bien, ustedes ya conocen al ingeniero Guido Rodríguez, sin embargo, Guido Valdivia Rodríguez. Él es actualmente director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, ha sido viceministro de Vivienda en el periodo 2004-2006, ha sido presidente del Fondo Mi Vivienda, entre otros grandes cargos que ha ocupado. Bienvenido, Guido, te damos la bienvenida y te dejamos la señal para tu saludo y tu ponencia, y al final estaremos intercambiando opiniones. Adelante, Guido. Muchas gracias, ingeniero Tapia. Siempre es un placer estar con ustedes para compartir un poco la información que nosotros vamos produciendo. Efectivamente, se ha cumplido un año de la pandemia y pues este es un año muy raro y lo que hemos visto al final del año es una realidad distinta a la que se imaginaba. Uno, a partir de la paralización que ha mencionado justamente el ingeniero Tapia, también Capeco se pronunció en contra de ese cierre total que no tenía ningún paralelo en nuestra región y casi en ningún país del mundo, ¿no? Hemos tenido un crecimiento en diciembre, hemos acumulado 5 meses después de esta fuerte caída que tuvimos en el segundo trimestre, que llegó casi al 70%. A pesar de todo, ha habido un 13.9% por debajo de lo que se había producido en el año 2019. La obra pública creció en diciembre, pero en enero volvió a caer, lo cual tenemos pues vamos a decir, una lectura ya clara de que la obra pública puede generar problemas. De hecho, el año pasado solamente se ejecutó el 62% del presupuesto de inversión, y eso naturalmente no es posible en un país con tantas necesidades de infraestructura, de vivienda y en general de todo lo que produce el sector construcción. A pesar de todo, el escenario para este año es de un crecimiento. Ahí hemos hecho una encuesta en empresas constructoras y arroja este 11.9 que está puesto aquí. El segmento de vivienda podría crecer 2 dígitos, depende mucho de lo que haga el gobierno para garantizar este crecimiento. Un elemento de preocupación importante es el incremento de precio de materiales, que en el segundo semestre del 2020 creció 8.1%, en total en el año más o menos un 10%, y todavía se espera, los proveedores que hemos entrevistado nos hablan de un crecimiento de 4.8% en el primer semestre de 2021, que como ustedes se dan cuenta está muy por encima de la inflación, y esto puede afectar naturalmente la presión sobre los precios de viviendas y en general sobre los presupuestos de obra. El empleo informal ha sido el eje del desarrollo del empleo en el sector construcción, porque precisamente al cerrar la actividad formal, los trabajadores de construcción se han ido hacia la informalidad, y por eso es que durante mucho tiempo, el año pasado, creció de una manera muy importante el empleo informal, y el empleo formal no logró recuperarse totalmente, a pesar del crecimiento de los últimos 5 meses, 4 meses del año pasado y enero, no ha logrado recuperarse el empleo formal. El gobierno está tomando algunas iniciativas de reforma sectorial, quiere cambiar la ley de contrataciones, quiere crear un operador público, que es un pedido que nosotros hemos hecho hace muchísimo tiempo, pero no se pueden hacer las cosas de una manera improvisada, pensando en el plazo, porque eso lo único que genera es una dificultad al momento de implementar las medidas. Como decíamos, el PBI de la construcción creció 23% en el mes de diciembre.
Esto no se daba desde el año 2010, ¿no? En el noviembre de 2010 se creció 27.5, fue sin duda una buena noticia, aunque, claro, esto estuvo solventado sobre todo por un crecimiento de la obra pública, pero, como sabemos, esto tiene mucho más que ver con una cuestión estadística o financiera que de ejecución de obra. Siempre al final del año se comprometen recursos, se devengan para salvarlos, ¿no? Y esto levanta un poco la cifra más de lo que realmente avanzó. Sin embargo, igual es una pues buena noticia que hayamos tenido un buen diciembre. Ustedes ven acá la línea gris, es el crecimiento mensual del PBI de la, general, del PBI global, de la economía en general, y la línea roja es la línea de la construcción. Es justamente lo que decíamos, 5 meses de crecimiento, ha habido una retracción, aunque no hacia espacio negativo. Hemos pasado de 23% en diciembre a crecer 15% en enero del 2021. Este es un dato que ha salido hace 2 días, ¿no? Pero igual fíjense cómo hay esta brecha, ¿no? Esta brecha importante de una diferencia entre la construcción y de la economía en general en relación con la producción. Esto es lo que mencionaba el ingeniero Tapia. Miren qué mal hizo el gobierno anterior para cerrar la actividad constructora. Caímos muchísimo más que la construcción, que la economía en general, y sin embargo ha costado, pero pues hay un proceso de recuperación que ciertamente se ha ralentizado un poquito el último mes de enero, pero era muy difícil mantener este 23% que, como decimos, solamente tiene antecedentes en el año 2010. La obra pública tuvo récord en diciembre, ¿no? Este es el dato del consumo de cemento. Fíjense cómo ya cemento venía ya desde el mes de agosto con un crecimiento sostenido y creciente, o digamos, de mayor volumen. Y la obra pública, el avance de la obra pública tuvo un 25% de crecimiento, cosa que, bueno, solamente se ve, opacado, si queremos ver, con el 86% del año, del año 2020, aunque hay que reconocer que el diciembre del año pasado fue un año muy malo, un mes muy malo, ¿no? Entonces también hay este efecto que uno se puede imaginar que tiene un impacto estadístico, ¿no? Por eso es que después, en el mes de enero, ¿no? En el mes de enero, la obra pública creció, decreció 29%, el consumo de cemento se mantuvo. Aquí hay un error porque es 15.2, no 7.2, disculpen el error. 15.2 es lo que creció la construcción en enero, ¿no? Y también hay que ver que así como en diciembre del año pasado hubo un efecto estadístico que nos perjudicó, ahora en enero tenemos también un efecto estadístico porque en enero del año pasado la construcción creció muchísimo, inusualmente en el mes que por lo general hay mayores dificultades para construir. Pero igual estamos acumulando 5 meses de crecimiento y esto naturalmente es una buena noticia después de lo mal que vivimos, ¿no? El tema de los precios sí es un asunto preocupante, ¿no? Fíjense cómo ha crecido el acero desde el mes de enero, ¿no? Cómo ha crecido el ladrillo, ¿no? Que ha crecido 4.3% mensual, ¿no? Y cómo también ha crecido de alguna forma la loseta, aunque con una curva menor, ¿no? Se muestra que hay, salvo el cemento, una tendencia hacia el crecimiento que, como hemos dicho, se expresa en la encuesta que hicimos a empresas proveedoras,
que reflejan un crecimiento de 8% en los 6 primeros meses del año, 10% aproximadamente en todo el 2020. Y naturalmente esto puede presionar al precio de las viviendas, que no habían tenido un crecimiento importante hasta diciembre, de julio a diciembre, a pesar de que cuando medimos en julio, que era una época pues terrible, la previsión era que iba a bajar el precio de las viviendas. En realidad ha habido un crecimiento bastante alineado con la inflación, y no una deflación como se suponía. Sin embargo, fíjense, en materiales se preveía en julio que en ese segundo semestre se iba a crecer 0,3 y el crecimiento ha sido de 8%. Este es un tema que además ahora con el tema de los transportes se complica notablemente porque también los fletes crecen no solamente por las restricciones de la pandemia, que ustedes saben en obra dificultan mucho y son muy ineficientes por estas restricciones horarias, sino que ahora el crecimiento de los precios del combustible está presionándose arriba los fletes. El año 2020 entonces tuvimos una caída de la construcción de 13.9, este es el dato oficial. Habíamos tenido un buen año 2018, un año 2019 no tan bueno, a pesar de que para la vivienda fue un año récord. Ya la obra pública presentaba limitaciones para el crecimiento. Hemos tenido esta caída de 13.9, el BCR plantea un crecimiento de 17.4, pero nuestras expectativas hablan más bien de un crecimiento de 11.9. Este es el dato de Capeco a partir de la encuesta que hacemos en casi 90 empresas constructoras, ¿no? Esto, por supuesto, no es fácil recuperar una caída tan fuerte. La última vez que pudimos crecer más de 10% al año siguiente de haber caído fue en 1964. No es frecuente, no es sencillo, pero si es que se trabaja bien y sobre todo si se toman medidas, se puede lograr que este crecimiento sea importante este año y de esta manera podamos reencauzar el sector, ¿no?, hacia un periodo de crecimiento, ¿no? En el año 2020, nosotros siempre hacíamos una encuesta en las empresas, ¿no? Estas son empresas de infraestructura, de edificación y de proveedores, y ellos, fíjense, en el mes de julio, ellos proyectaban una caída de 26%, ¿no?, en las operaciones del sector. Luego fue un poco atemperándose y al final terminó con 13.5, cuando el dato del PBI que hemos tenido en diciembre, o sea, el mes pasado, fue de 13.9. O sea que más o menos ya en enero nosotros ya sabíamos que había un comportamiento bastante, digamos, más cercano a la realidad, pero ya se preveía algo parecido, ¿no? Ahora, y acá ustedes pueden ver, ¿no? Infraestructura es el que presiona hacia abajo esta caída. Otra vez el tema de la obra pública, de la concesión, ¿no? Del tema minero, que también tiene que ver mucho con decisiones del Estado, pues es lo que empujó para abajo, porque como ustedes pueden ver, los edificadores tuvieron una caída muy pequeña, ¿no? Y los proveedores siempre están pues en el medio, ¿no?, entre uno y otro, ¿no? Pero esto fue lo que trajo pues abajo el indicador y no permitió una mejor recuperación del sector, ¿no? Esto lo ven los ingenieros civiles a cada rato con las dificultades que se tienen en las obras públicas para avanzar. En el año 2021, bueno, esta es la previsión que tenemos de 11.9% de crecimiento. Aquí hay se ha temperado en noviembre, nosotros medimos 13.4, y esto tiene que ver con la segunda ola, ¿no? La segunda ola
que nos obligó a una restricción justamente a fines de enero y a principios de febrero, y esto, por supuesto, genera esta reducción de expectativas, todavía a pesar de un escenario muy, muy positivo, ¿no? La construcción de infraestructura pensaba que tener un crecimiento muy fuerte, que es lo que también preveía el BCR, pero ya las propias empresas están previendo que esto no va a ocurrir, ¿no? En el tema de los edificadores hay un cierto pesimismo porque nosotros pensábamos que este crecimiento debía ser de 2 dígitos y todavía lo seguimos pensando, pero hay una serie de factores que se están llevando un poco esta expectativa. Los que están mejor son los proveedores, porque en el caso de los proveedores, el dinamismo del mercado informal ha sido muy, digamos, ha tenido un impacto muy fuerte en el desempeño de la venta de materiales de construcción, y por eso es que hay este escenario positivo. De alguna manera también está presionando los precios hacia arriba, ¿no? Y esta previsión que se tiene un poco negativa del manejo de la pandemia y de la cuestión política, también ya retrajo la percepción de las encuestas que nosotros teníamos de las inversiones en nuevos proyectos, ¿no? Había una ligera caída, pero fíjense que la perspectiva de los empresarios, porque esta es la encuesta que nosotros hacemos, tiene que ver con una decisión de crecimiento, ¿no? Hay la perspectiva que va a haber nuevos proyectos, pero la tendencia de alguna manera se está reduciendo, salvo los proveedores, ¿no? Ellos tienen esta perspectiva de inversión, pero como ya también hemos visto, el mercado informal parece tener un tope de crecimiento, ¿no? Este es, yo creo, un dato importantísimo que tenemos que manejar, digamos, con cuidado, ¿no? Fíjense que esta es la cantidad de dinero que se invierte efectivamente, la ejecución presupuestal de inversiones, ¿no? Aquí podemos ver cómo el gobierno nacional, ¿no? Y el gobierno local son los que tienen una mayor participación en la ejecución del presupuesto, ¿no? El nivel regional es muy pequeño, ¿no? Es mucho menor que el otro. Pero uno aparentemente pensaría, pues bueno, el año 2018 ha subido, el 2019, y bueno, uno podría esperar, ¿no?, que el 2020 cayera, ¿no? Pero si nosotros vemos esto en función de la plata que tenemos, es decir, cuánto presupuesto y cuánto gano, esta es nuestra realidad. Nuestra realidad es que la ejecución presupuestal ha ido cayendo sucesivamente desde el año 2016. No estamos hablando de calidad de inversión, que ese es otro tema, porque eso lo sabemos, tiene muchísimas dificultades, porque por ejemplo no se comprende el trabajo del supervisor, no se comprende el uso de la tecnología, ¿no? Las decisiones que deben servir para, los criterios que deben servir para seleccionar las propuestas, y la respuesta está en esto. La pandemia apenas ha movido esta curva que ya venía, casi no es una curva, es una línea, ¿no?, con una pequeña pendiente negativa. Este es el principal problema que tenemos en este momento en la inversión pública, ¿no?, que es no tenemos capacidad para ejecutar todo el presupuesto que uno tiene, y un problema de mayor plazo es que no tenemos una seguridad de estar seleccionando a la mejor ingeniería, que debería ser el principio fundamental cuando se trata de infraestructura y de construcción en general, ¿no? El desembolso de créditos hipotecarios cayó de una manera muy fuerte. Este es otro sector de la economía, ¿no? Ustedes pueden ver, miren cómo en el mes de abril este cierre tan profundo de la actividad económica
sectorial casi total le hizo un gran daño, ¿no? Pero miren cómo la construcción de viviendas, y en este caso los créditos hipotecarios es un indicador muy fuerte de esto, ya regresó a los niveles, inclusive los ha superado, ¿no? De el año anterior, que como les mencioné, es un año muy bueno para el desarrollo del mercado inmobiliario. Entonces, es muy importante que se vea cómo esto no puede volver a ocurrir. Afortunadamente, el ministro o el presidente o el gobierno, el ministro de Economía, creo que son conscientes de que esto no puede volver a ocurrir. Tendría que ser una última decisión volver a parar el sector construcción. Porque además, y esto hay que decirlo, si nosotros paramos el sector construcción, los obreros de construcción se van a la informalidad. Entonces salen de un espacio en donde se pueden cuidar porque hay médico de salud, porque hay todas las pruebas que corresponden y que el sector ya estaba preparado desde hace mucho tiempo para gestionarlo. Entonces no se cumple ningún beneficio en el sector construcción parándolo. Pero acá la noticia, miren cómo rápidamente el sector construcción de viviendas, o el sector inmobiliario, ha reaccionado rápidamente, pero aún así, ¿no? Este hueco de marzo hasta agosto nos ha generado una caída en número de créditos hipotecarios de 31%, ¿no? Y bueno, y esto se dio tanto en el mercado de mi vivienda, la vivienda social, que es esta columna rosada, y la parte un poquito más de color ladrillo son los créditos del sector financiero en general. La caída fue muy parecida. Cuando hablamos de monto, la caída es un poco menor porque los precios crecieron de alguna manera, ¿no? En el caso de la vivienda no social, cayeron, subieron un poco más los precios y entonces eso contuvo de alguna manera la caída del sector no social, ¿no? Por eso es que el número de créditos cae 31 y el monto de los créditos cae 23, ¿no? Los créditos del Fondo Mi Vivienda igual tuvieron un comportamiento muy parecido, y igual ya estábamos en noviembre y en octubre, casi a los niveles, ¿no? del año anterior, pero ya hemos tenido una caída que tiene que ver más con decisiones administrativas, así como la ejecución de obra pública no tiene que ver necesariamente con la pandemia. La pandemia lo único que ha hecho es exacerbar algo que ya venía funcionando mal, ¿no? Igual, en este caso, las decisiones administrativas son las que generan un problema importante, ¿no? Importante. Algunos datos adicionales, bueno, las regiones son las que más han perdido en el mercado de vivienda social, tienen menos participación que antes, y también las instituciones de microfinanciamiento, que son las que están más en el interior del país y las que van al segmento de menores ingresos, también se han visto afectadas este año, ¿no? Bueno, la venta de viviendas en el 2021, esta es nuestra encuesta, esto es lo del sexto bimestre, ¿no? Del año pasado hubo un crecimiento, sobre todo en el segmento techo propio, hubo un crecimiento importante, aunque son cifras muy pequeñitas lamentablemente, y para el primer bimestre del 2021 hay una percepción de que van a caer las ventas respecto a enero-febrero del año pasado. Esto fundamentalmente por Mi Vivienda Verde. Mi Vivienda Verde tiene un problema porque hay muchas restricciones para poder desarrollar estos proyectos, sobre todo en zonas de barrios de clase media y media alta, ¿no? Hay unas restricciones municipales que están parando proyectos, ¿no? Pero también debemos entender que justo esto nos cae en una segunda ola que naturalmente nos genera dificultades para poder vender, para poder desarrollar la actividad inmobiliaria y constructora en el sector vivienda.
Bueno, algunos datos adicionales, de lo que decía, había una percepción de que las viviendas iban a crecer 2 dígitos, ¿no? Este año los propios promotores son un poquito más conservadores, pero tienen que ver con estos problemas de los que estamos hablando, ¿no? De acuerdo a esta percepción, respecto a noviembre, pues ha sido mi vivienda tradicional y mi vivienda verde los que de alguna manera al final del año, ¿no?, deberían tener mejor desempeño. Nosotros creemos que a pesar de que nuestra encuesta habla de un crecimiento de 6%, que eso es finalmente una expectativa, creemos que podría ser mayor si es que se toman las decisiones indicadas. Algunos datos adicionales, miren, esta es la historia de mi vivienda, aquí está la pandemia, una caída del 32%, pero fíjense, ha habido peores crisis en el año 2007 y en el año 2017. ¿Qué tiene esto de particular? El año siguiente a un cambio de gobierno. Este es un tema muy crítico. No podemos hacer que pare el sector construcción por la pandemia ni por el cambio de gobierno. Acá se tomaron muy malas decisiones y la caída fue mucho más pronunciada que la que produjo la pandemia. Es una conclusión que creo que es importante que como ingenieros sepamos manejarla. Las malas decisiones gubernamentales son más letales para el sector construcción que la propia pandemia. Bueno, algunos datos adicionales, no me voy a detener mucho, ya esto es entrar en mucho detalle, pero quería dejarles yo este documento. Acá se ve también cómo, fíjense, el techo propio de sitio propio también en pandemia no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque esto tiene un fuerte componente de subsidio. Entonces, estos son proyectos que hacen pequeñas empresas constructoras en todo el Perú, ¿no? Y que como ustedes ven, han tenido niveles de ejecución muy altos. Y cuando han tenido bajo nivel de ejecución, también ha sido por decisiones administrativas. Esta línea gris de aquí es los proyectos techo propio que hacen los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Es decir, proyectos de vivienda grandes. Ahí nunca llegamos a lo que se había logrado el año anterior, 10.000 viviendas, ¿no? Y pues ahora estamos en 5.000, ¿no? Eso sí cayó de una manera muy fuerte. Y estos son los datos que nos permiten decir, ¿no?, que hay una importancia creciente, por lo menos hasta diciembre del año pasado, del sector informal de la construcción. Fíjese este dato, esto también viene de nuestra encuesta. En esta encuesta le preguntamos a las empresas proveedoras de materiales qué porcentaje de sus ingresos en el año 2020 correspondían a la construcción informal. Y ellos dijeron 48.5%. ¿De acuerdo? Esto es 13 puntos por encima del resultado que obteníamos antes de la pandemia. Fíjense la magnitud, ¿no?, del crecimiento del mercado informal, ¿no?, en esta situación. Por eso es que, por ejemplo, el material que más ha crecido el precio es el ladrillo, porque el ladrillo se usa mucho más en el mercado informal que en las grandes construcciones, donde, bueno, es el concreto y bloques y otras cosas, es más variada la oferta, ¿no? Igual cuando le preguntamos a las empresas quién cree que ha crecido más en 2020, el 60% dice la vivienda informal. Y luego cuando vemos los datos del empleo, también lo podemos verificar. Miren, este es un tema bien interesante. Otra vez en la línea de lo que mencionó el ingeniero Tapia. Miren cuánto nos costó, ¿no?, recuperar esta línea gris, es la caída del empleo en Lima Metropolitana, del empleo en general. Y la línea roja es el sector construcción. Fíjense, esta V, ¿no?, que fue mucho más pronunciada, tiene que ver con una decisión gubernamental. Nosotros no debimos
haber caído tanto como, como finalmente ocurrió. Pero ya a partir del mes de septiembre se cambia la curva y resulta que ahora el sector construcción tiene, aún en escenario negativo, ¿no? Estamos 4.4% por debajo de el mismo periodo del año anterior, el mismo periodo trimestral. Pero la economía en general cae 12%. Fíjense que es muy parecida esta curva a la curva de producción, ¿no? Es una especie de tenaza, ¿no? En la parte de arriba de la construcción. Pero el gran problema es que lo que ha crecido es el subempleo o el empleo informal. Miren, esto es en Lima Metropolitana. Nosotros vemos que en enero-febrero, ¿no? Había 267.000 empleos en construcción en Lima, ¿no? Y al final del año hemos tenido 246, pero miren, empezamos en abril con 45. Esta es la caída. Esta es la caída brutal que comenzó a hacer crisis ya en el mes de mayo y junio. De ahí nos hemos recuperado, pero todavía estamos por debajo del año pasado. En cambio, miren cómo el subempleo, ¿no? Ha crecido, aunque tuvo hasta noviembre un crecimiento fuerte y luego ha comenzado de alguna manera a caer. Pero no hay la misma velocidad de recuperación del sector formal, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene esto? Bueno, fíjense, a pesar de que ya recuperamos la cantidad de horas por persona trabajada, de hecho ya estamos por encima del anterior, lo que ocurre es que la remuneración todavía está muy por debajo. ¿Por qué? Porque estamos con el empleo informal. Y todos estos indicadores de los proveedores, de la percepción de los constructores y del empleo nos hacen ver el desarrollo del sector construcción el año 2020 fue fundamentalmente por el sector informal. ¿Pudo ser distinto? Yo creo que sí. Primero, no parando las obras, ¿no? De la manera en que se pararon. Y segundo, un tema importante, ¿no? Muchos proyectos de inversión no fueron bien diseñados. Por ejemplo, Arranca Perú, es un proceso de mantenimiento de carreteras, se invirtieron o se asignaron más de 8.000 millones de soles, pero se contrataron como servicios. Y el empleo que se generaba no era un empleo de construcción. Al final, es un dinero que pudo ser invertido de otra manera y generar mayor valor agregado, ¿no? Estas son las consecuencias de ese tipo de decisiones. Aquí hay un resumen de los indicadores buenos que hemos tenido, los no buenos, ¿no? Pero en general ha habido una recuperación del sector construcción que está mostrando la fortaleza y la capacidad que tiene de reaccionar. Hay cosas que pudieron hacerse mejor, pero está claro que nuestro sector en un ambiente, un entorno de restricciones, es un factor de desarrollo contracíclico y no se debe desperdiciar. Conclusiones, bueno, un poco lo que hemos dicho. Tenemos ahora un problema de incertidumbre, sigue el tema de la pandemia, ya tenemos lecciones aprendidas y esto debería impactarnos menos. En Europa ya hay una tercera ola muy grave y hoy día ha salido en los diarios que en Chile, a pesar del éxito en la vacunación, hay un rebrote de contagios y sus consecuencias. Entonces es un tema bien importante que tenemos que considerar, ¿no? Y es muy importante que para recuperar inversión en familias y empresas se debe reactivar la construcción. Y esto, por supuesto, está vinculado a que haya eficiencia en la vacunación y la estabilidad en el ámbito político. Esto también nos ha jugado en contra. Nosotros hemos tenido una triple crisis sanitaria, económica y política,
que, bueno, prueba de alguna manera la resiliencia de nuestra economía, de nuestro aparato productivo. Es impresionante cómo hemos superado o estamos superando estos problemas a pesar de la gravedad y la coincidencia de tres situaciones críticas, ¿no? La crisis sanitaria, bueno, tenemos cierto nivel para controlarla, pero la crisis política que se ha generado en nuestro país, sobre todo en el último trimestre del año, es algo que no podemos volver a repetir. Eso está en la decisión de las autoridades políticas y no deberíamos tener problema. Más bien lo que habría que hacer es buscar acuerdos, ¿no? Y que cuando asuman las nuevas autoridades no impidan emprender las reformas que necesita nuestro país para que esto camine. Y en el sector construcción hay que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. No es un problema solo de la pandemia, no es un problema principalmente debido a la pandemia el que nos está llevando hacia abajo desde hace 5 años. Es un conjunto de cosas que tenemos que arreglar, ¿no? El sector puede recuperar su capacidad para generar empleo y los graves déficits de infraestructura en este momento, en donde se ha hecho evidente esto, ¿no? La crisis sanitaria lo que nos ha mostrado es que tenemos instituciones estatales débiles, no están definidas sus competencias, hay conflictos entre ellos, entre una municipalidad y el Estado, y esto genera un gran problema de seguridad jurídica en las decisiones, que en inversión, que es donde se mueve la construcción, es fundamental. Si las reglas no están claras en construcción, la construcción no crece, crece la corrupción y crece además la demanda de las familias que pueden ver, de alguna manera desairadas sus expectativas de mejora. Es muy importante entender esto con claridad, ¿no? Y por supuesto, si hay debilidad, los ciudadanos y los actores no tienen una cultura del cumplimiento. Si hay un Estado que no es capaz de ponerse de acuerdo o que a veces incumple las normas, como por ejemplo los gobiernos municipales no pagan los salarios de construcción civil en las obras que contratan. Esto es increíble, ¿no? Porque el Estado es el que tiene que cumplir la ley. Pero es importante que entendamos, porque si no se promueve la informalidad y la ilegalidad, y eso le hace daño a todo el mundo. Y el otro gran tema que hasta ahora estamos padeciendo, no existen espacios de diálogo, de coordinación entre el Estado, los ciudadanos y los agentes sociales y económicos, para poder tomar decisiones de política o para poder contribuir en la emergencia. Es increíble que no podamos ponernos de acuerdo entre cómo gestionar una vacunación o cómo importar y quién hace cada cosa, ¿no? Es lo más elemental, pero lo que pasa en las vacunas, como antes pasó en el oxígeno y antes pasó en las pruebas COVID, pasa en la construcción todos los días. Y sin espacios para que se pueda generar esta economía, esta coordinación, este consenso, no va a funcionar nuestra sociedad. Por supuesto, no funciona en situaciones más o menos normales, menos en emergencia. Y vamos a seguir en emergencia hasta que no esté vacunado los 24 millones de personas que se estima la meta para poder lograr lo que llaman la inmunidad comunitaria, inmunidad de rebaño. Estas son las 3 lecciones de la crisis sanitaria para que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, hay que buscar estos espacios para trabajar. Pero se necesitan grandes cambios. Necesitamos ciudades que funcionen, necesitamos reducir la informalidad, la ilegalidad que hay en nuestro país y en la actividad constructora en particular, y tenemos que hacer una gestión de infraestructura pública, sobre todo, de calidad, eficiente, íntegra y basada en la ingeniería. Hemos planteado para el año 2026, y se lo hemos planteado a los candidatos que han querido escucharnos, estas metas, ¿no?
Primero, pasar del 62% al 90% de ejecución de los recursos públicos en infraestructura. No podemos saber cuánto dinero tendremos para invertir en los próximos años por la situación de estrés que tiene, digamos, las cuentas fiscales, pero sí podemos ir comprometiéndonos para pasar de ese 62% al 65%, al 80% y así llegar al 90% en el año 2026. Esta es una meta relativa que en teoría debería ser más fácil de lograr. Queremos promover la compra de 75.000 viviendas sociales en nuevas áreas urbanas. Estamos hablando de compra, ¿no? Pasar en mi vivienda de 13.000 a 30.000. Pasar en viviendas nuevas, techo propio, de 4.000 a 45.000. Y pasar de mejoramiento de viviendas a 50.000 o viviendas por año. A esto se suma la oferta de vivienda no social, que a veces nos olvidamos, más o menos son 15.000 unidades, ¿no? Al año, que a pesar de que es menos cantidad y no atiende una necesidad social muy fuerte, es el sector donde se genera más empleo y más economía de todo lo que tiene que ver la vivienda social. Si nosotros vemos el tema de la vivienda no social en precios o en valor económico, es más o menos el 40% del mercado inmobiliario de vivienda idealmente. Entonces no podemos olvidarnos tampoco de ese segmento. Tenemos que construir viviendas en el área rural, mejorar barrios marginales, 1.000 barrios, planteamos una meta, 1.000 barrios, estamos hablando de beneficiar a no menos de 400.000 familias que viven en estas zonas, que son las que más sufren cuando hay una pandemia porque no tienen agua, porque no tienen vías para poder llegar a esto. Estamos hablando de por lo menos 2 millones de peruanos que deberían terminar este quinquenio con condiciones urbanas que le permitan un mínimo de calidad de vida, ¿no? Tenemos que planificar, ¿no? las ciudades, sino dónde van a ir las inversiones, cómo se pueden plantear. Acá yo quería mostrar, ¿no? Las viviendas, tal como más o menos son por niveles socioeconómicos, y este es el nivel D. Estas son viviendas nuevas, en lo que decía que se habían producido 10.000 como récord y volvimos a 4.000, ¿no? Y esta es la construcción en sitio propio. Esto es un tema que se ve poco, pero casi se han construido 380.000 viviendas desde que se creó este programa. No ha habido programa más exitoso en términos cuantitativos, ¿no? Es esta misma familia, es el mismo lugar y le cambia de alguna manera la vida. ¿Quién construye esto? Naturalmente no son los grandes inmobiliarios o urbanizadores, son más de 1.200 pequeñas empresas constructoras que están en todo el mundo, en todo el Perú, y que pues tienen siempre un ingeniero civil al frente, junto con un arquitecto, y hacen un trabajo formal. Estas personas tienen licencia de construcción, etc. Esta es la historia que tenemos que ver. Es tan importante desarrollar el nivel A, el B, el C, el D, y en sus dos modalidades, ¿no? De estos hay que hacer 15, de estos hay que hacer 30, de estos hay que hacer 45 y de estos hay que hacer el resto. Necesitamos eso. Y este es el mejoramiento de barrios, ¿no? Este es el mismo barrio, no tenía agua, no tenía pistas, tenía intervenciones que se habían hecho en algún momento, pero que no tenían ninguna sostenibilidad, y se cambia esto por una infraestructura urbana de calidad. De estos hay que hacer 1.000 barrios. Hay 10.000 a nivel nacional, ¿no? Pero hay que empezar por algo. No podemos seguir con la lógica de ir haciendo pequeñas obritas en cada barrio, porque eso, la verdad, no resuelve nada. Esto es lo que hacen los colombianos. En los mismos barrios juntan el mejoramiento de barrios, mueven a las personas de las áreas de riesgo, pueden encauzar las quebradas, y las personas que vivían acá se van a edificios construidos por el sector privado con bonos, como hay acá. Y acá arriba, la estación del teleférico, ¿no? Que te conecta con la ciudad. Esto lo hace Colombia,
no solamente en un caso, tienen muchas intervenciones de este tipo y tendríamos que llegar a esto. Este es un caso muy interesante. Esta es una comunidad andina, de campesina, se llama la comunidad de Yanamayo. Estas personas vivían así, de esta manera, ¿no? Y vivían de manera dispersa. Aquí están algunas casas que todavía quedaban de ese momento. Estas familias ahora tienen una vivienda con, pues, todas las de la ley, ¿no? Con luz, con agua, ¿no? Y con además están juntos, es otra cosa que se logra. ¿Quién hizo esto? Un empresario cusqueño. Un empresario cusqueño que ha tomado, como un ingeniero obviamente, ¿no? Este sistema de vivienda como su modelo de negocio. Ellos viven, de esto viven. Este es un techo propio, vivienda nueva, hecho en una comunidad rural. ¿Qué cosa hace la comunidad? Entrega el terreno para hacer el pueblo. ¿Qué cosa hace la gente? La gente pone su aporte, que es, creo, algo así como 1.000 soles o 900 soles. No lo tiene que poner a la vez, lo pone en el tiempo. El resto lo pone el Estado. Y el Estado permite construir una vivienda que le va a dar seguridad a las personas, ¿no? Y se da espacio para seguir creciendo en función del agua. De estos proyectos, nosotros estamos planteando que deben hacerse 25.000 viviendas por año de este tipo de proyectos, ¿no? Aquí está la planta de potabilización que le va a permitir vivir a estas personas de una manera digna, de una manera adecuada, ¿no? Y con una serie de potencialidades que están detrás. Es muy interesante este modelo que creemos que podría potenciarse inclusive. Esto es las metas, esto es lo que hay que hacer. Ya en el tema de la agenda lo hemos conversado varias veces. Necesitamos un nuevo modelo de gestión de obra pública. Hay que cambiar esta norma de contratación que iguala para abajo, que no promueve la ingeniería, que es permeable a la corrupción, por un modelo distinto. Tenemos que descentralizar la planificación territorial. No podemos seguir sin planificación territorial y no podemos hacer planes a nivel de provincia o de distrito. Tenemos que hacer planificación macroregional, dividir el país en 6 regiones o macroregiones y crear unidades de planificación territorial donde se gestionen los megaproyectos, las cuencas. Las cuencas no se pueden manejar por provincia. La provincia se divide por una línea que a veces es imaginaria. Las cuencas juntan regiones y nosotros traemos agua del Amazonas, ¿no es cierto?, hacia la costa. Entonces, no es posible que pensemos en una planificación o desde Lima con el CEPLAN o una planificación a nivel de distrito o provincia cuando existe. 6 entidades de planificación macroregional que sean gestionadas por los gobernadores regionales y por un representante del Poder Ejecutivo con rango de ministro. No es posible que para ver una inversión, ¿no? Todos los gobernadores tengan que venir a Lima para pedirle cosas al gobierno central. Tiene que ser al revés. Y en estas macroregiones se tienen que aprobar los estudios de preinversión, se tienen que aprobar el manejo de riesgos y de cuencas, los grandes proyectos productivos industriales, de puertos que hay, para que esto pueda desarrollarse. Tiene que haber una visión macroterritorial, macroregional, y esto implica un cambio muy sostenido en la visión que se tiene desde Lima. La planificación urbano-territorial, el sistema de catastro y provisión de suelo urbano formal. El 93% de la expansión de las 40 ciudades más grandes del Perú se ha hecho a través de invasiones, tráfico de tierras o rotización informal. Necesitamos crear una empresa pública de suelo para que el terreno del Estado pueda utilizarse para desarrollar proyectos de vivienda social en todo el Perú en función de la demanda. Esto ha sido ya recogido por este gobierno y están en ese tema. Hay ya inclusive un proyecto de ley para crearlo,
Hace 6 años que nosotros estábamos planteando esto y creemos que hay una buena posibilidad. Hay que articular las inversiones de infraestructura y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal. No puede ser posible que cuando alguien quiere hacer un proyecto de vivienda formal no le dan agua, ¿no? Ahí tenemos que cambiar paulatinamente una parte de las inversiones que son cuantiosas en agua. Nosotros planteamos 10% de la inversión, 400 millones de soles de inversión de agua que sirva para que quien tenga un terreno privado o público, si es que hay una municipalidad o el propio ministerio, pueda tener una inversión en agua y con eso mover casi 9.000 millones de soles en empleo y en promoción y oferta de vivienda. No se necesita un gran cambio, pero sí se necesita un cambio paulatino, ¿no? Para poder asegurar que esta oferta se genere. Tenemos que simplificar los procedimientos administrativos, racionalizarlos y tiene que haber lo que llaman una jerarquía normativa. Una ordenanza distrital no puede ir en contra de una municipal, provincial, y una provincial no puede ir en contra del Reglamento Nacional de Edificaciones. Si una municipalidad cree que el Reglamento Nacional de Edificaciones no se adapta a su realidad, tiene que plantear un cambio, pero no se pueden hacer normas que se contradigan una con otra y se paren proyectos por eso. Es un tema muy importante para poder gestionar. Fortalecer los programas estatales y de crédito para vivienda. Si queremos hacer 130.000 o 155.000 viviendas al año, incluyendo el rural, necesitamos recursos y necesitamos que mi vivienda vaya saliendo del segmento de financiamiento más alto, dejárselo a los bancos con algún esquema seguramente de seguro compartido para que esto pueda funcionar. Necesitamos que la gente pueda ahorrar, no ahorrar 6 meses, sino 1, 2, 3 años, o más en el pandero, ¿no? Para que se pueda dar la vivienda. Tenemos una experiencia preciosa de una señora en Lurín que se ha construido una casa de construcción en sitio propio, esas que han visto antes y después en diapositivas anteriores, y una caja municipal, la caja de Piura, le ha dado un crédito a esta mujer que se gana la vida vendiendo perfumes y haciendo lavandería, etc. Esto hay que promoverlo y hay que dirigirse a este segmento que es donde se necesita crecer mucho más. Tenemos que hacer una política de innovación e investigación en la construcción. La construcción va a cambiar mucho más de lo que ya ha cambiado en el tiempo y no podemos estar fuera de las nuevas tecnologías porque si no nuestras empresas no van a poder competir, nuestros profesionales no van a estar preparados para construir en estos nuevos desafíos y los trabajadores van a quedar obsoletos. Aquí el papel del CENCICO es fundamental en una capacitación proactiva, prospectiva, ¿no? Que vaya hacia adelante y que vaya de alguna manera preparándonos para esto. Necesitamos implementar el BIM como política pública, como está haciendo Chile, como está haciendo Costa Rica, como está haciendo México y Brasil. Esto además reduce la corrupción. La corrupción no se va a reducir porque le pongamos más penas a los corruptos. Los corruptos piensan que no los van a capturar, por eso lo hacen. Y lo que necesitamos es meter ingeniería, tecnología, seleccionar al mejor constructor y esto automáticamente va a ser ejecutar más rápido, ejecutar mejor y ejecutar con ética. Bueno, incrementar los ingresos municipales, especialmente el del impuesto predial, ¿no? Aquí se paga muy poco impuesto predial y esto tiene que ser progresivo. Incentivar la formalización laboral. Tenemos que fortalecer a los sindicatos, porque si no, ¿con quién intermediamos? Esto es lo que les ha pasado a los agroexportadores, está claro. Es mucho mejor negociar con un sindicato en una mesa que negociar con un grupo de gente, con miles de personas en una carretera. Este es un tema que se ha descuidado. Felizmente en el sector construcción tenemos una alianza estratégica con la Federación
trabajadores no estamos totalmente de acuerdo en todo, pero en aquello en que sí estamos de acuerdo, vamos caminando. Ya hace 17 años resolvemos los pliegos salariales de manera pacífica, en trato directo, sin huelga. Pero ¿qué pasa? El Estado hace obras por administración directa y no paga los salarios de construcción civil. Es decir, saca a las empresas pequeñas del mercado para construir el solo, sabe Dios con quién, ¿no? Y encima no paga a los trabajadores. Igual pasa en contratistas, en contrataciones que se hacen en gobiernos regionales y locales. No en todos, pero sí existen. Hemos visto casos en los que desde el presupuesto ya el pago de mano de obra no corresponde a las obligaciones laborales que se adoptan en esta negociación colectiva. ¿Qué es lo que trae esto como consecuencia? Que la empresa formal no pueda participar, ¿no? Porque no tiene interés en trabajar fuera de las condiciones laborales. Los trabajadores se perjudican porque reciben menos condiciones, pero además los trabajadores que están dispuestos a aceptar una condición de subempleo, porque eso es lo que es, ¿no? Son probablemente los menos hábiles. Entonces, una empresa que está dispuesta a trabajar de esa manera y trabajadores menos hábiles terminan haciendo una obra de menor calidad y terminamos perjudicando con la informalización laboral del Estado a la comunidad que necesita tener mejores infraestructuras. Esto hay que cambiarlo. Nosotros estamos trabajando con la Federación de Trabajadores. Hoy día hemos tenido una reunión con SUNAFIL y hemos tenido reuniones en el MEF para que se respete esto y que el empresario que cumple con las normas pueda competir con un presupuesto razonable y que los trabajadores reciban lo que el propio Estado ampara, ¿no?, de las negociaciones colectivas que hacen. Y finalmente, crear espacios institucionalizados para un diálogo público-privado. Proponemos que los ministerios y los gobiernos regionales tengan consejos consultivos en donde estén los colegios profesionales, las universidades, los constructores, para poder generar una continuidad en las políticas y planes estatales. Bueno, en resumen, hay muchísimo todavía por avanzar, pero ojo, si nosotros no controlamos las decisiones del Estado, es decir, no que no las controlemos, sino verificamos que se hagan bien, pueden generar más perjuicios que la crisis sanitaria. Necesitamos mecanismos oportunos y eficientes para que el nuevo gobierno pueda comenzar a actuar rápidamente. Esto es algo que hemos propuesto públicamente, pero creo que no se ha entendido bien. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a tener una segunda vuelta muy probablemente. Entonces, la idea que nosotros tenemos es que esta agenda de largo plazo, que acabo de ver, todos estos cambios que hay, y las de corto plazo, porque hay varias cosas que se tienen que hacer para que la obra pública, la construcción, no caiga y más bien sea un vector de reactivación. Esto tiene que verse rápidamente, lo mismo que la pandemia, lo mismo que la parte fiscal, cómo evitamos que el Estado colapse, cómo evitamos que no haya más medidas apresuradas, por ejemplo, en el Congreso, que lleven a un estrés fiscal mucho mayor del que tenemos y pongan en peligro nuestra estabilidad económica, que es la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Esto hay que entenderlo muy claramente. ¿Qué es lo que proponemos? Que luego de la primera vuelta, es decir, suponemos que en el mes de mayo, ya se sabe, los dos candidatos a la segunda vuelta, los dos partidos que van a la segunda vuelta y el gobierno adelanten una transferencia de información. Ustedes saben que cuando hay un cambio de gobierno, en julio, a fines de junio y a principios de julio, se forman comisiones de transferencia de todas las entidades y el que llega recibe esta información. Nosotros proponemos adelantar ese planteamiento antes de la segunda vuelta, es decir, cuando ya se sepa quiénes van, y generar una transferencia por lo menos de los temas críticos que no pueden parar. Si hay que comprar vacunas,
el gobierno que viene tiene que saberlo desde un inicio y hay que abrir las decisiones a los políticos. Ojalá que actuemos con madurez, pero si nosotros retrasamos la transferencia al mes de julio, el gobierno que venga va a tener 2 meses de aprendizaje. Y como hemos visto, cuando hay eso, ese año y al año siguiente, hay menos ejecución presupuestal, tanto en ejecución de obra pública como ejecución de obra privada. Eso era lo que yo quería mencionarles, querido Elías. Estoy a disposición para las preguntas que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias. Muy bien, Guido, muy bien, felicitaciones, muy ilustrativa tu ponencia. Y de los indicadores que ha presentado, pues queda claro que el sector construcción es definitivamente esencial, ¿cierto? Luego de la reactivación económica, estamos viendo en las curvas que está presentando, pues que el sector construcción es el motor. Entonces, que quede esto de experiencia para el futuro, pues que en cualquier caso, la construcción nunca debe parar. Y coincido contigo, Guido, lo manifestado al final en el sentido de ya hacer una transferencia adelantada, ¿cierto? Esto es importante. Y yo más bien pediría que hagamos todo lo posible para que no haya una segunda vuelta. En realidad, hay muchos partidos que simplemente, bueno, en realidad no son partidos, son movimientos. A estas alturas ya hay, por lo menos la mitad deberían retirarse, si es que quieren hacerle un bien al país, ¿cierto? Si es que ellos han postulado para hacer un bien al país y están viendo que las tendencias se están marcando entre dos candidatos, entonces simplemente ya desistirse, pensando en el país y todos los votantes tratar de elegir en primera vuelta y sobre todo darle al gobierno que gane una mayoría parlamentaria, ¿cierto? Ya en la elección anterior ya nos hemos dado cuenta que eso del equilibrio de poderes, que el Ejecutivo esté y que el Parlamento tenga mayoría, no ha funcionado ni va a funcionar, ¿cierto? Tenemos que tener un gobierno fuerte. En la medida que tengamos un ganador en primera vuelta, vamos a tener más, ellos van a tener más tiempo para poder planificar todas las actividades, tanto del sector construcción como de las otras actividades económicas. Muy bien, Guido. Entonces, por lo dicho y por lo visto y por lo que también hemos visto, la caída no fue, por último, tan dramática como se pensaba, ¿no? A mitad de año del año pasado, porque a mitad de año, en agosto, en septiembre, se vislumbraba una caída del sector construcción del 30%, pero bueno, hemos caído 13%, es también bastante significativo, pero no tanto como se pensaba, ¿no? Y las expectativas que ustedes están planteando respecto a un crecimiento para el 2021 del 11.9% justamente va a depender, ¿no? Va a depender de la estabilidad política. Muy bien, Guido. Entonces, de acuerdo a tus indicadores, teníamos preguntas respecto a las obras privadas, ¿no? Tanto en las obras privadas como en las obras públicas se establecieron una serie de medidas para la reactivación de las construcciones. Una de las medidas fue el distanciamiento social, los menores rendimientos, ¿cierto? Mayores implementaciones para las medidas de bioseguridad. Este hecho hizo que en el caso de las viviendas privadas suban los precios. Sí ha habido un crecimiento de precios en el segundo semestre, que creo que está en alrededor de 2%, pero que es un poquito menos inclusive, está en el gráfico. Lo que ocurre además es que, sobre todo en la vivienda social, yo diría en general, subir los precios es un tema complicado, ¿no? Se suben los precios porque suben pues efectivamente los costos, pero por lo menos hasta el mes de diciembre, el crecimiento había sido casi el que normalmente hay, que es un poquito más de la inflación, ¿no? Correcto, correcto, muy bien. Y Guido, ¿y cómo están funcionando los bancos apoyando los créditos hipotecarios? ¿Cómo ha visto el comportamiento del sistema bancario? Bueno, en general los bancos funcionan muy bien.
para la vivienda no social, que yo he dicho que tiene que ser parte de una política también. No hay que dar incentivos, pero tampoco hay que estorbarla, ¿no? Basta con que no estorbe. Y también para el segmento alto de mi vivienda. Pero hacia abajo, los bancos grandes no existen y las cajas municipales muy rápidamente copan sus líneas de financiamiento con mi vivienda y no pueden dar más crédito. Ahí nosotros estábamos planteando que puedan entrar fondos de inversión inmobiliaria para que trabajen con cajas municipales y puedan comprar las carteras hipotecarias de las cajas municipales para que las cajas puedan acceder de manera, digamos, circular, ¿no?, a nuevas líneas de financiamiento del fondo. Hay muy poco que cambiar para eso. Te cuento que eso lo estamos pidiendo desde el año 2017. Ya nosotros nos damos cuenta que lo que proponemos, si tiene cierta consistencia, se demora 5 años en que el Estado lo adopte. Pero hoy necesitamos sí tener una posición muy fuerte, porque si no, no llegamos al segmento de menores ingresos. Mira, yo he mostrado este proyecto en la comunidad de Yanamayo, en la zona alta del Cusco, ¿no? Imagínate que para que ese proyecto Mi Techo Propio no lo aprobaban en el ministerio, porque querían que haya vías interiores. En una comunidad de 120 familias, una cosa absurda, ¿no? Pero además, no había forma de que un banco les diera créditos hipotecarios. Este promotor, este constructor, que algún día creo que deberías invitarlo para que te explique y le explique a todo el mundo, porque además el señor vive de su negocio y es un negocio interesantísimo. Trabajar, es un quechua hablante, una persona espectacular, es un ingeniero civil, ¿no? Y él llegó a una entidad microfinanciera y les daba créditos de consumo. Y con eso ellos han comprado, ¿saben lo que compraron primero? Motocicletas. ¿Por qué? Porque caminar hacia la ciudad, ¿no?, les tomaba pues 5 o 6 horas, ¿no? Las niñas, por ejemplo, no iban a estudiar por el miedo que tenían, ¿no?, de que ese trayecto les pudiera pasar cualquier cosa. La entidad financiera no ha tenido una sola deuda. Todos han pagado puntualmente porque la comunidad se convierte en un fiador solidario. Eso pasa en el Perú. Y deberíamos tener 1000 de esos proyectos. Y de eso va a generarse lo que ahora llaman pues inclusión. Eso es inclusión. Pero además va a haber muchos ingenieros que están enfocados en ese segmento de la población que van a poder vivir de esto que termina siendo también una acción social de alto impacto. Estas cosas son las que hacen la ingeniería, ¿no es cierto?, a pesar de los estorbos, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que pueden ayudar a trabajar mejor, ¿no? Igual creo que en la anterior exposición que hice, los colegios profesionales tienen que ayudar a que las obras que hagan las municipalidades sean adecuadas, que tengan el expediente, el estudio de suelos. Por eso que hemos propuesto que haya comisiones técnicas en los colegios profesionales de ingenieros y de arquitectos cuando se trate de edificaciones, para verificar que cuando una municipalidad hace una obra, esté el ingeniero sea capacitado, esté el expediente completo y que el presupuesto sea correcto. Lo mismo que se hace en una obra privada, que el representante de los colegios es el que autoriza, tendría que hacerse ahí. Con una cosa simple y dando empleo además, ¿no? Se podría resolver un drama que es esto que se hace en todo el Perú. Ahí nunca llega la Contraloría. Ahí tienen que entrar las entidades que están allá y los colegios tienen presencia nacional. Muy bien, Guido. Vayamos ahora a las obras públicas, ¿no? Es muy elocuente las estadísticas que ha mostrado respecto a la capacidad de gasto de las entidades del Estado, ¿no? De un avance del 78% al 2015, ¿no?, a partir del año 2016,
¿cierto? Hemos llegado en el 2016 al 67% de ejecución del gasto, en el 2017 también 67%, en el 2018 65%, 2019 65%, bueno, ya en el 2020 por el tema de la pandemia 62%, y esto preocupa realmente. ¿Cuáles crees que sean las razones para este problema? Primero, la pésima contratación pública que tenemos. Nuestra norma de contratación pública hay que cambiarla totalmente. Desde el inicio, pensar, creo yo, en volver a tener una norma para obras y otra norma para bienes. No es lógico, no es lo mismo comprar lapiceros que mandar a hacer una obra. Eso es lo primero. Lo segundo, tiene que haber planes de desarrollo. Nos hemos olvidado de eso, no sé por qué. En los años 60, 70, cuando yo estudiaba, y tú también, había planes, y los planes tenían una cierta lógica. Hoy día, con la tecnología, los planes se pueden actualizar casi en tiempo real. Puedes hacer indicadores que te den una información y puedas cambiar de decisión inmediatamente. Pero tú haces una obra y tu análisis es solamente la obra, no es el impacto territorial, el entorno, la articulación de proyectos. Y esto nos hace muchísimo daño. Hace mucho daño inclusive para la ejecución de carácter presupuestal. Un tercer tema que también es importantísimo es cambiar el asunto del control. Acá se desdeña el trabajo del supervisor, ¿no? El supervisor es el ojo y el oído del que contrata y es el que asegura, o por lo menos está detrás de que exista el cumplimiento de las normas, de los planes, de los presupuestos. Ahora han clavado algo que se llama control concurrente, ¿no? Que no es una mala idea, siempre que se tenga claro qué cosa es lo que hace cada uno, pero además que esté tecnificado. Y ahí viene la implementación de metodologías como el BIM, ¿no? Como los contratos NEC, como las juntas de disputas, que tienen que ayudarte a resolver los problemas. Tú debes saber, hoy día hay muchos proyectos de obra, hay muchas obras públicas que todavía no han terminado de acordar los aumentos del presupuesto como consecuencia del COVID que fueron establecidos en junio. Es una cosa absurda. Una ley dice que tienen que revisarlo. Tú que trabajas en el sector mucho más que yo, porque yo lo único que he hecho es subcontrata de drywall, no he construido más que eso, sabe pues que eso se arregla con Excel. O sea, no hay posibilidad de que algo pues se te escape ahí, puede haber un rango de variación, pero no te puedes pasar 7 meses para negociar una ampliación de plazo y para negociar una ampliación de presupuesto. Para las obras, obviamente, y afectas a la empresa. Esa empresa ya no va a poder, si tiene otra obra, no va a poder. O sea, esas 3 cosas, Elías, son las que podrían ayudar a que nosotros lleguemos a ejecutar lo que corresponde primero, a hacerlo eficientemente, pero además a hacerlo bien. No puede ser posible que sigamos contratando al 90%. Todos al 90%. Y en algunas obras al 80%. Oye, cualquiera que trabaja en construcción sabe que no hay ningún proyecto que te dé gasto general y utilidad 25%. Entonces, si tú vas al 80%, quiere decir que ya comenzaste a perder. O que el presupuesto estaba mal hecho. Entonces, no podemos seguir con esas cosas que son claramente, que ya están identificadas y que necesitan un cambio radical de gestión. Y una cosa que es muy simple, para que se decida bien, por favor, cuando hagan los comités especiales, no pongan a los 3 miembros de la misma entidad. Pongan uno seleccionado de manera independiente por el Colegio
profesional de la región. Y si ese señor es un sinvergüenza, el colegio lo va a verificar y lo va a sancionar. Pero es comprarse todas las loterías de hacer mal las cosas si todo queda en la entidad. Y es sencillo, eso no es mayor problema. Podría inclusive ponerse a estas personas bajo el mando de servir, para que fueran de funcionarios públicos de servir, pero con un proceso de certificación, de capacitación y de monitoreo de los colegios profesionales. Es cierto, Guido, ¿no? Nuestra norma es muy conflictiva, ¿no? No es posible, pues, que además de que hay que bajarse al 90%, tengamos una penalidad de hasta el 20%, ¿no? Lo cual es absurdo. Con eso, con esas condiciones, prácticamente firmar un contrato para una obra pública y empezar la obra es una declaratoria de guerra, ¿no? Exactamente. Y obviamente no vamos a construir, sino a pelear, y por eso que sean estos bajos niveles de gasto del presupuesto en obras públicas, ¿no? Sin duda. 77% no puede ser. En lugar de mejorar, estamos empeorando, ¿no? En el 2015, hasta el 2015 el 78%, ¿no? Y en todo este quinquenio 65%, bajando en la pandemia al 62%. Justamente nosotros hemos presentado proyectos de ley para que las obras se den al 100%, no al 90%, no al 110%, al 100%, ¿cierto? Y a su vez la penalidad después no debe ser el 20%. La penalidad a lo más pues debe ser el monto de la utilidad que Claro, las entidades, ¿no? claro. Bueno, ya si va a ser un castigo que sea ese, pero tenemos muchos castigos, muy punitiva nuestra norma, ¿no? Además de una penalidad de hasta el 20%, ¿a qué conlleva también si llegas a la penalidad del 20%? A la resolución de contrato, ¿no? Y luego que te resolvimos el contrato, una inhabilitación para contratar con el Estado, ¿no? Entonces, triple castigo. Y obviamente, justamente la semana pasada hubo una convocatoria del Ministerio de Economía y Finanzas a diversos actores para ver los cambios de la ley de contrataciones, ¿no? Fue invitado CAPECO, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de Comercio de Lima, y justamente la posición que llevó el Colegio de Ingenieros es lo que tú decías al inicio, ¿no? Regresar al RULCO. Regresar al RULCO en el caso de los contratos de obras públicas, regresar al REGAC, que era el contrato de las consultorías, tanto para estudios definitivos como para supervisiones, en la que no se ganaba pues a la económica, sino al mérito, ¿cierto? Con el RULCO las obras estaban en promedio del 102%, las consultorías estaban al orden del 120%. Se sinceraban en los concursos de consultoría los bajos presupuestos de las entidades, ¿cierto? Se llegaba hasta el 130, 140%, y la norma decía pues que hay que demostrarlo. Y era muy fácil demostrar pues que las entidades habían considerado un monto muy bajo. Entonces, y entre otras cosas también lo planteado por el colegio fue morigerar la Contraloría General de la República, ¿no? Especializarlos. Tú decías control concurrente, muy bien, pero ¿quién es el que va a hacer el control concurrente si en las licitaciones piden al residente, al jefe de supervisión, vallas muy altas? ¿Y qué vallas se le pide a los señores de Contraloría? Entonces, obviamente esos temas son los que tienen que cambiar, y esperemos pues que vi muy difícil que estos cambios se den hasta julio, ¿no? El gobierno ya está de salida. Está bien las iniciativas que se están dando, pero con el nuevo gobierno esto debe cambiar definitivamente. Se hace un gran daño a las obras con estas normas demasiado punitivas. ¿Por qué no pelear? Nosotros siempre decimos, ¿por qué no bonificar en lugar de pelear? ¿Por qué en lugar de penalizar, por qué no bonificar, ¿no? Una bonificación a los constructores o a los consultores también, que terminen las obras en el plazo o antes del plazo. Los consultores que terminen los estudios antes del plazo, ¿por qué no bonificarlos? No económicamente, sino con un puntaje que les sirva como un puntaje adicional en las futuras licitaciones públicas. Muy bien, Guido. Otro tema que tenemos también son las obras que se nos vienen, obras importantes, ¿no? La línea 3, la línea 4 del Metro de Lima, cada una de estas obras alrededor de 6.000 millones de dólares, la nueva carretera central, 3.000 millones de dólares. Estas han sido anunciados por este gobierno,
no sé si se harán con este gobierno, falta poco, que se ha anunciado que estos serían hechos por convenios de gobierno a gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Guido? Bueno, yo creo que el acuerdo de gobierno a gobierno no puede ser una salida fácil a la ineficiencia de nuestra normativa de contratación, nuestra decisión de inversión. Se entendía en el caso de los panamericanos porque era un tipo de obras con necesidades muy puntuales y se buscó a un país que había organizado un evento de esta naturaleza. Tenía mucho sentido en realidad en ese momento, ¿no? Para hacer las líneas 3 o 4 del metro, bueno, también se podría contratar una consultoría de primer nivel, ¿no? Y tendrían un efecto similar. El problema, creo yo, es que en vez de utilizar esto como una salvación, una panacea, hay que analizar qué cosa es lo que hace que eso funcione. Y nosotros hemos analizado varios de estos casos y lo primero que hay, por supuesto, es una norma que promueve lo que ahora llaman el diseño colaborativo, ¿no? O sea, ellos seleccionan a un número de empresas que elaboran de manera conjunta con la entidad contratante la solución, ¿no? La entidad contratante fija determinadas metas y luego inicia diálogos con los probables contratistas que se seleccionan en función de su capacidad, como acá, y se va armando. Además, esos diálogos son individuales, están reservados, ¿no? No se sabe quién sugirió qué, pero se va gestionando durante un tiempo y va saliendo un proyecto. Es utilizar el famoso método Delphi que nos enseñaron en la universidad, ¿no? De aproximaciones a partir de algo que no sé. Entonces, cuando uno llega ya al proyecto, todos los que participaron en este proceso ya saben de qué se trata. Y ya se dio la mejor solución de manera colaborativa, que eso es lo que se trata. Es una primer forma de trabajo que creo que deberíamos extenderlo para un número importante de obras, que creo que es una enseñanza de los panamericanos. Luego viene la definición del presupuesto. El presupuesto debe ser único. El presupuesto tiene que hacer una entidad independiente y que sepa. Esa vaina de que te hacen un hospital y te hacen un estudio técnico, un estudio de mercado ahí, eso no funciona. Tú lo que necesitas es tener indicadores, por ejemplo, que elabore el INE de precios mensualmente y tú te cuelgas de esos precios y haces tu metrada. Esa debería ser una solución. Y te ahorras un montón de tiempo de estudio de mercado que a la larga no sirven para nada, ¿no? Pero además tienes otra condición. Tú defines el precio y lo tercero es que tú concursas por el gasto general y la utilidad más eficiente, con cierto rango. Entonces, te califican técnicamente, tienes un puntaje, pero no te califican por la propuesta de presupuesto, sino por tu eficiencia de gestión. Y después viene el cuarto tema, la gestión con BIM, ¿no? Que te permite resolver los problemas y, por supuesto, como las reglas son de la reina de Inglaterra, no ibas a un juez de Perú, ni te iba a hacer caso el funcionario. Eso es lo que hay que hacer, resolver los problemas en la obra, resolver el tema entre ingenieros. Y para eso tienes que reforzar la función del supervisor, tienes que darle una lógica de un veedor a la Contraloría, pero con profesionales que estén a la altura del desafío, no gente que vaya a hacer checklist como hacen, que no tiene ningún valor, no genera ningún valor. Y además, esto permitiría, con la utilización del BIM y la Junta de Disputas, tirarte abajo los arbitrajes, los reclamos, de una manera absolutamente rápida y sencilla. Y por último, cuando se hace la liquidación de la obra, si la empresa hizo la obra en menos tiempo, tiene un premio.
en plata, Elías, no en puntaje. El puntaje también se lo tienen que dar, pero le dan el premio en plata. Y si el presupuesto base que se elabora por una entidad independiente, la empresa ahorra, la mitad del ahorro va a el contratista. Es cierto que también hay sanciones, nadie dice que no haya sanciones, pero esto es mucho más eficiente e incentiva al honesto a entrar en el Estado, ¿no? O sea, no es posible que tú para reclamar tengas que presentar una fianza, que si no te dan la razón, la pierdes. Eso lo único que hace es que nunca reclames nada. Entonces el reclamo no puede ser como si fuera pues un juicio, ¿no? Esto tiene que manejarse a nivel de ingeniería y en obras medianas para grandes, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimo. Lamentablemente, el modelo BIM que nosotros estamos implementando todavía está muy lento. Está muy lento. Ya deberíamos tener varios proyectos que le llaman disparadores, grandes proyectos para poder meter este tipo de cosas. Sedapal quería hacerlo para este gran proyecto que tiene de la Rinconada, pero no hubo pues además el incentivo, porque el Ministerio de Economía debería dar dinero, ¿no? o autorizar que el presupuesto crezca si es que lo haces en BIM, porque eso no estaba considerado en el presupuesto. O sea, ese tipo de cosas son sencillas. No estamos hablando de una cosa, digamos, ir a una super tecnología. Lo que estamos hablando es de priorizar la ingeniería y dejar pues a los abogados que hagan, que ellos miran sus sanciones, pues, ¿no? Pero ese debe ser el mínimo caso. La mayoría de cosas tienen que estar resueltas en obra, por ingenieros, y con el trabajo del supervisor, que es fundamental. Acá se ha hecho el escarnio de la supervisión, sin saber de qué se trata, ¿no? Y es el garante, y lo dice la propia ley, ese es el que garantiza que se cumpla lo que dice el expediente, lo que dice la norma técnica, la norma de seguridad. O sea, es fundamental su trabajo, ¿no? Acá, reconocer un adicional de obra parece que automáticamente es la concreción de una coima. Eso es absurdo. Eso tiene que cambiar. Más bien, el ocultar las cosas, eso es lo que alienta la corrupción. Hay mucho por explicarle a la gente, hay más por explicar que por hacer. Por hacer las soluciones ya están más o menos caminadas y hay que implementarlas. Efectivamente, Guido, coincidimos contigo en el tema que habíamos hablado de gobierno a gobierno, pues una excepción que fue los panamericanos se está convirtiendo en regla, pero lo peor de todo es que no están funcionando. Ya tenemos las primeras experiencias, por ejemplo, el convenio de gobierno a gobierno que se hizo para la construcción del aeropuerto de Chincheros, ¿no? Con el gobierno coreano. Ha pasado año y medio de este convenio y hasta ahora no hay nada, no empezamos las obras, ¿no? ¿Dónde está entonces la supuesta eficiencia de estos contratos de gobierno a gobierno, ¿no? Eso es un indicador fundamental, ¿no? Que tienen que ver las autoridades para que, aparte que este tema de gobierno a gobierno también es un sobrecosto, porque por último, si ese sistema, ¿no? Es el ideal para algunos proyectos, ¿no? El del gerenciamiento de proyectos, ¿para qué le pagamos el 8% a otro gobierno cuando estos otros gobiernos lo que hacen es contratar a una empresa de su país y le pagan el 2% o el 3%? Entonces, ¿por qué no nosotros? Ya, perfecto. Esos contratos que se hagan bajo el modelo de gerenciamiento de proyectos y nosotros mismos licitar a esta empresa privada, ya sea nacional o extranjera, que haga el gerenciamiento. Entonces, no estamos ahorrando un 5%, ¿no? Entonces, son en realidad decisiones que se toman lamentablemente sin mayor análisis y sobre todo están renunciando pues están demostrando, mejor dicho, que no son capaces de gestionar las cosas, ¿no? Entonces, nos valemos de otro país. Entonces, mejor hagamos un contrato de gobierno a gobierno para que otro gobierno nos gobierne,
¿no? Si es que tanto es efectivo, ¿no? Si Claro. vemos eso, Claro. efectivamente. Y en el caso que manifestabas de la Junta de Resolución de Disputas, ese sí ha sido un gran acierto en el cambio de nuestra normativa. Sí. Ya, digamos, ha colapsado el sistema arbitral. 5 años para emitir un laudo no se puede entender. Y ahora con la Junta de Resolución de Disputas en el Colegio de Ingenieros, las juntas están resolviendo controversias en 45 días, en 60 días. Estas mismas controversias que eran resueltas por los árbitros en 5 años, en 4 años, ahora están siendo resueltas en 45 días, 60 días, ¿no? Entonces es un gran avance. Muy bien, Guido. Finalmente tenemos el tema de la competencia desleal, ¿no? La competencia desleal, en cuanto a las obras públicas, están pidiendo algunos requisitos que hasta las mejores empresas peruanas no cumplen, o a veces los bancos les han cerrado las puertas también a las empresas peruanas por el tema de las obras públicas, ¿no? Y están ganando las licitaciones más grandes en estos últimos tiempos las empresas chinas, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que nuestra ingeniería para nuestro país es súper competitiva. Yo he hecho trabajo de consultoría con algunas empresas extranjeras, porque además, como tú dices, la regla está hecha para que porque si no te asocias con un extranjero no ganas, ¿no? Así de simple, ¿no? Y me acuerdo pues no sé, tuvimos un trabajo en Cerro de Pasco, los extranjeros fueron una vez y después no regresaron, todo el trabajo lo hicimos nosotros, ¿no? Y claro que hay un aporte, nadie dice que no, ¿no? Pero no es sustancial, creo yo. Pero volvemos otra vez a plantear reglas que están por encima, reglas de contratación que están por encima de lo que se necesita para hacer determinada obra. Y eso parte, creo yo, justamente de esta condición del comité especial o de los comités especiales que están integrados por funcionarios exclusivamente. Creo que con un independiente, un profesional que no dependa, que tenga por supuesto una calificación y deberían tener un proceso de selección muy exigente, por lo tanto les tienen que pagar bien, creo que ayudaría a que los términos de contratación sean razonables, ¿no? Sean razonables. Y tiene que haber además, creo, una instancia de consulta mucho más ejecutiva. A veces tú mandas una consulta a una entidad pública como OCE y lo que te hace es te repite lo que dice la ley, ¿no? Y no cumple una función que diga, señor, oiga, esto es lo que hay que hacer. O si usted hace eso, está cumpliendo con las tareas. Lo mismo que la labor de la Contraloría, porque hay funcionarios honestos, o sea, eso hay que decirlo. No todos son corruptos, diría inclusive que una buena cantidad no lo son. Pero se ven constreñidos, pues, ¿no? Con esta recaída de problemas que te pueden perseguir de por vida. Eso es absurdo, ¿no? Por eso es que funcionan los panamericanos, las obras gobierno a gobierno, porque las decisiones no las toma el funcionario, ¿no? Y por eso es que antes del gobierno a gobierno, a los funcionarios honestos, ¿no? Porque también hay unos otros, le resultaba una bendición hacer un contrato con un OPS o un contrato con una entidad de ese tipo, porque le transferías el dinero, ya estaba todo ejecutado, te cobraban 2%, pero mira, yo he sido funcionario público 5 años y he tenido 14 procesos administrativos y 2 procesos penales. Ni uno de esos procesos tuvo que ver con un programa de inversiones que hicimos con un OPS. El único que lo hicimos. El único. Todos los demás, oye, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué sacó tal cosa? ¿Por qué? Y en el tema del financiamiento que tú has mencionado, porque eso también es una forma de sacar del mercado. Es un tema importante, porque estas empresas chinas vienen con unas garantías especiales que te da el gobierno. Y acá cada empresa tiene que mojarse
un poco más vas al banco y dejas el terno, porque ya no hay forma de hacer. Nosotros con COFIDE estamos trabajando el modelo de fideicomiso de gestión, no de adelanto, sino de toda la obra. Y el controller del fideicomiso funcionaría como un PMO, pero con nuestras propias reglas, ¿no? Estamos viendo cómo camina, entonces ya no sería necesario recurrir solo al fideicomiso, perdón, a la fianza. Y eso podría ayudar para obras medianas y grandes, y ayudar a que las empresas que tienen capacidad de contratación, pero que no pueden superar el tema de la fianza, puedan contratar. Eso, por ejemplo, es una solución basada en el modelo PMO. Efectivamente, Guido, coincidimos contigo en que no es que estemos de acuerdo, nosotros como Colegio de Ingenieros no es que no estemos de acuerdo con la participación de las empresas extranjeras, ni mucho menos con la llegada de ingenieros extranjeros. Todos los ingenieros extranjeros son bienvenidos, ellos se colegian temporalmente en el Colegio de Ingenieros para ejercer la profesión, son bien tratados. Es que también muchos ingenieros peruanos también están en el extranjero, entonces nosotros tratamos a los extranjeros como queremos que nos traten también. Entonces, en otros países nos reciben bien, igual, bienvenidos sean. O sea, no es que no estemos de acuerdo con la llegada de empresas o ingenieros extranjeros. Lo que está sucediendo es que hay una competencia desleal, ¿no? En el caso, digamos, de los chinos, vienen con su banco prácticamente, son empresas estatales, vienen con un banco estatal, una entidad pide tantos millones de líneas de crédito, lo tienen. Las empresas peruanas, pues muy complicado, peor todavía, porque para los bancos en realidad la obra pública es un riesgo, ¿no? Actualmente para todos los bancos la obra pública es un riesgo. Entonces, ¿qué te van a dar por línea de crédito? Entonces, eso es lo que está ocurriendo y bueno, eso también debe cambiar y competir libremente, ¿no? En igualdad de condiciones. Muy bien, Guido, hay mucho más para conversar, ya se nos está agotando el tiempo. Te agradecemos por tu colaboración, deseamos el mejor de los éxitos a todas las empresas de Capeco, esperemos que este año sea mejor para el sector construcción. Y bueno, te hemos preparado un diploma de honor, a ver, Noelia. Muy bien, Guido. Por tu permanente colaboración con el Colegio de Ingenieros, tienes tu diploma de honor, que ya te lo haremos llegar presencialmente, físicamente por delivery. Bien, Guido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tu despedida, tus palabras finales. No, simplemente para agradecer, gracias por el diploma y gracias por invitar. Siempre, Elías, que me convoques, cuenta con que vendré. Es para mí muy importante difundir estas ideas y también enriquecerse con las propuestas de los colegas, ¿no? Este es un trabajo de todos y creo que los colegios profesionales deben cumplir un rol mucho más activo en todo esto de que hemos hablado. Para eso fueron creados y es lo que llaman ahora un capital social, ¿no es cierto?, que está ya en la sociedad, que no podemos desperdiciar. El tema de la Junta de Disputas, recuerda que nosotros lo planteamos juntos, que debían llamar a los colegios, ahí está. Yo creo que es una prueba concreta de que ahí hay muchísimo conocimiento que puede ponerse al servicio del país. Muchas gracias. Bien, gracias nuevamente. Muy bien, colegas, los invitamos para mañana. Mañana también hemos invitado a dos entidades públicas, CEDAPAL y Ministerio de Transportes, y también a la Asociación Peruana de Consultoría para analizar también este año de la emergencia sanitaria, cómo ha afectado también a las inversiones de las entidades públicas. Así es que los esperamos mañana y los fines de semana también tenemos talleres BIM. Así es que tenemos actividades permanentemente. Muchas gracias, Guido. Gracias, colegas. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.